Luis Felipe Vizcaíno va a estar con nosotros enseguida. Él es presidente ejecutivo de la Federación de Transporte Pesado del Ecuador. Por favor, dividimos la pantalla para poder conversar. ¿Cómo está, don Luis Felipe? Primero, dígame si me está escuchando sin novedad. Sí, perfectamente. Buenos días, Jimmy. Buenos días al Ecuador que nos escucha. Don Luis Felipe, usted ha reivindicado en favor de la Federación de Transportistas Pesados el hecho de que se haya congelado el precio de los combustibles. Más allá de que fue un congelamiento con incremento, mi pregunta es, ¿por qué reivindica el sector del transporte este tema que anunció el viernes el presidente Lasso? Bueno, mire, Jimmy, desde hace más de un año, mensualmente venía incrementándose el precio del diésel gradualmente. Esta situación para nosotros era una especie de muerte lenta que prácticamente no terminaba y no nos permitía de alguna manera llegar a acuerdos con nuestros clientes del transporte pesado a quienes nosotros les movilizamos la carga. Usted sabe, Jimmy, que el transporte pesado soporta las operaciones logísticas en los puertos, en los aeropuertos, a toda la industria del Ecuador, al comercio, a las fronteras, a las importaciones, a las exportaciones, es decir, todo lo que es actividades económicas del país. Y veníamos pidiendo que esto pare, que se defina de una vez para tener una claridad y poder ponernos de acuerdo con el sector privado y productivo del país en tarifas transparentes y justas. Hasta hace una semana, el gobierno había anunciado que iba a hacer una focalización solamente para un sector de la transportación y estaban dejando por fuera al transporte pesado de carga, lo cual nosotros estábamos muy preocupados porque el transporte de carga va de la mano de todo lo que es la producción del Estado, de todo lo que es el suministro de productos de primera necesidad, alimentos, víveres, combustibles, etcétera. El presidente ha tomado esa medida, no es que nos guste a nosotros, pero es como en una familia, Jimmy. Cuando en una familia lamentablemente hay una crisis, la familia está quebrada y el padre de familia toma una medida, posiblemente no nos gusta, pero esa es la realidad que tenemos que vivir y ahora lo que nos toca es transparentar los costos. Y en este caso el transporte pesado quiere hacer una exhortación a todo el sector privado y productivo del país para que nos pongamos de acuerdo. Nosotros ya durante un año hemos venido soportando estos incrementos sistemáticos del combustible y en resumen, Jimmy, el Ecuador se ha economizado 1.500 millones de dólares de eliminación de subsidios aproximadamente un año, que en su inmensa mayoría lo hemos asumido los transportistas. Ahora yo hago una exhortación a las cámaras de la producción, al comité empresarial, al sector privado, para que en un ambiente de libre oferta y demanda nos pongamos de acuerdo para fijar tarifas justas que permitan dar sostenibilidad a la logística y a la distribución de productos en el Ecuador. Ya, ahora me pregunto, ¿qué compensación van a tener los transportistas pesados cuando han aceptado que el diésel se venda, como efectivamente ya lo está, en $1.90, si no estoy mal, ¿no? ¿El gobierno les ofreció alguna compensación o eso ustedes tienen que buscarlo por la vía de las conversaciones con los empresarios privados? Bueno, más que yo no le llamaría palabra compensación, le llamaría que el Estado funcione bien. Hemos hablado de algunos temas fundamentales. En primer lugar, la definición de un piso tarifario que tiene que, de acuerdo a la nueva ley de tránsito, establecer con un estudio técnico de costos un nuevo piso tarifario que refleje la realidad de los costos, la simplificación de trámites de la Agencia Nacional de Tránsito, del gobierno. Usted sabe que tramitar un permiso de operación en este país demora 6 meses, 5 meses. Eso no puede ser en el Ecuador. Un trámite que debería demorar horas, vía web. Entonces hemos pedido que se digitalice. Y eso no solo para los transportistas, Jimmy, sino para todos los ecuatorianos, que se simplifiquen los trámites públicos de trámites de incrementos de cupo, permisos de operación, matriculación vehicular, para que esto sea transparente, vía web, digitalizado y fácil de hacer. La renegociación y reestructuración de los créditos. No estamos pidiendo que se condonen los créditos, quiero aclarar, que se reestructuren porque hay unos nuevos ingresos
que se bajó el aforo, se bajó la producción, y entonces hay que reestructurar de acuerdo a la realidad nueva de la pandemia, porque muchos compañeros están perdiendo sus unidades porque no tienen cómo reestructurar para pagar sus créditos, sus deudas a tasas racionales. Señor Vizcaíno, los precios del acarreo, de la movilización, del transporte de mercaderías con el transporte pesado, ¿lo fija el acuerdo entre transportistas y empresarios privados? ¿No tiene nada que ver el gobierno? Hasta antes de la vigencia de la actual ley, sí, pero en la actual ley ya hay un piso tarifario mínimo que lo fija la ley. Pero yo quiero explicarle esto técnicamente, mi estimado Jimmy, porque es muy importante lo que usted acaba de decir. Mire, voy a poner un ejemplo práctico. La ruta Guayaquil-Quito, que demanda, yo diría, el 80% de la carga que se mueve en el país. Un tráiler que mueve un viaje de Guayaquil a Quito en promedio está cobrando, antes de esta subida de combustibles, en promedio $600. Nosotros hemos calculado técnicamente que el impacto de la subida del diésel de $1 a 1.90 que está en estos momentos significa un 90%. El diésel en nuestra estructura de costos pesa un 24%. Si le afectamos el 90 al 24 significa un 20% de afectación en transporte pesado. En esos $600, un 20% significa $120. Pero si esos $120, Jimmy, usted los divide para 60,000 libras de arroz o 60,000 libras de azúcar o de banano o de lo que usted quiera, que es lo que transportamos en los trailers, el efecto para el consumidor final no llega ni a una milésima de dólar en el impacto al consumidor final. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No debemos afectar a los consumidores finales. Debemos ponernos de acuerdo entre el sector empresarial, que son nuestros clientes, y los transportistas. Nosotros somos aliados, pero ellos no nos pueden dejar solos. El principal costo de la operación ha subido, que es el combustible, el diésel, el 90%, y más o menos el impacto para ellos en un producto final viene a ser una milésima de dólar por artículo final. ¿Y ustedes han tenido alguna conversación con los empresarios privados, con los propietarios de las empresas que movilizan carga, sobre todo, como usted lo dice, pues a Quito, para ver si llegan a un acuerdo de manera que no se afecte el bolsillo de la gente que más necesita? Así es, hay resistencia, ha habido antes de estos temas resistencia para poder colaborar en estos temas, tengo que decirlo con tristeza. ¿Y ahora? Pero yo apelo a que el sector empresarial el día de hoy tengamos una reunión con las cámaras de la producción, con el comité empresarial, para que en un ambiente de diálogo todos le metamos el hombro a este país, porque caso contrario la situación se nos va de las manos, mi estimado Jimmy. Claro, es decir, que el acuerdo depende de que los empresarios estén en coordinación con las mismas ideas de ustedes, pues. Que acepten ese incremento del 20%. Oiga, porque... Así es, porque que lo vuelvo a repetir, Jimmy, ese 20 no hay que confundirnos. El 20 para nosotros en el transporte no significa el 20 para el consumidor final. Porque, Jimmy, usted tiene que analizar que el costo de un producto es materia prima, mano de obra, costos indirectos de fabricación y un rubro pequeño es el transporte. Claro, en esa estructura. Usted tiene razón, pero siempre la cuerda se rompe por lo más fino, ¿no? Por lo más delgado, y al final al que le hacen pagar posiblemente malos empresarios, porque hay buenos y malos, así como buenos y malos periodistas, buenos y malos empresarios. Le hace pagar es al consumidor final. Dígame una cosa, aunque no es exactamente su tema, ya le doy paso con esto a Omar, porque usted representa al sector de transporte pesado. Los precios, este 1.90 del diésel, sí afecta mucho al transporte público, al extremo que el ministerio ya está preparando una forma, un cuadro para poder cederles a los GATS o endosarles a los GATS, o no es un endoso, es que les toca decirles a los GATS, a ver, a ustedes les toca ahora sentarse con los transportistas urbanos e intercantonales para fijar nuevas tarifas, posiblemente en diciembre. ¿Cuál es la diferencia entonces de la visión entre los transportistas pesados y los urbanos, que sí sienten, según lo han manifestado, un impacto más importante?
todas las modalidades sentimos el impacto, es indiscutible, todos estamos afectados. Y evidentemente lo que usted dice, se tiene que transparentar los costos. Y en esto yo también exhorto a los municipios del Ecuador. Lamentablemente, Jimmy, los municipios del Ecuador tienen una visión muy política y están pensando en la reelección a sus alcaldías, están pensando en la reelección a las prefecturas, y entonces quieren cerrar los ojos a un problema real. El diésel ha subido el 90%, entonces es un tema que nos impacta a todos. Y en este sentido, lo que tiene que hacerse en el transporte público de pasajeros, donde se movilizan miles y miles de personas de las clases más populares, ahí sí se tiene que hacer una focalización de subsidio de una manera técnica para no afectar el bolsillo del consumidor. Y una vez que determine la ANT a nivel nacional el piso tarifario, tiene que dentro de los presupuestos de los municipios asignarse un rubro para asimilar y no afectar al consumidor final. Eso se tiene que hacer. Y en el caso del transporte pesado, nosotros en cambio, ¿qué estamos pidiendo? Un acuerdo con el sector empresarial del país para no afectar al consumidor final, porque eso es, como le acabo de explicar técnicamente, no llega ni a una milésima o a una 10 milésima en el precio de un artículo final, pero tiene que haber esta sensibilidad, ese acuerdo nacional entre empresarios y transportistas. Señor Vizcaíno, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo. Señor Vizcaíno, buenos días. Mire, le voy a ser sincero y yo quiero que usted me lo explique de la manera más honesta posible. Viene el presidente el día viernes y anuncia un aumento de 21 centavos al diésel. Si a eso le suma los 5 centavos que 2 semanas antes se habían subido, estamos hablando de 26 centavos. Sin embargo, veo al sector del transporte tranquilo. O sea, son 26 centavos en un mes. 26 centavos en un mes. Y en el decreto firmado por el presidente Lasso, no es que se da a entender de que esto va a ser perenne. Ahí claramente dice, en el momento en que veamos que ya el tema ya no da, volvemos al sistema de bandas. O sea, hay la posibilidad de que vuelvan a subir los combustibles en los próximos meses. Y en una entrevista que yo le escuché a usted en otra emisora, en RTP para ser específico, yo siempre doy el crédito, usted decía, no, nosotros no vamos a recibir ningún tipo de compensación. Entonces, su esperanza es 20% más para los fletes, y si no se llega a un acuerdo con los empresarios, ¿qué pasa? Claro, Omar, permítame, por favor, aclarar los términos. Ajá. Compensación, yo no le llamo compensación al hecho de que el Estado ecuatoriano funcione bien. Por supuesto que el gobierno tiene que actuar. Nosotros no es que estamos tranquilos, estamos preocupados, pero mire lo que ha ocurrido. Hace una semana al transporte pesado de carga lo tenían afuera totalmente ni de focalización, ni de congelamiento, ni de nada. El equipo técnico interministerial de los ministerios había dicho que el transporte pesado se quede afuera de todo. Y lo que ocurrió la semana pasada es que al transporte pesado que se le venía subiendo mes a mes, que era una especie de muerte lenta que teníamos, se le decía, se va a parar de una vez por todas ese incremento. Pero no le llamemos compensaciones, es lo que decía Omar, llamémosle que el Estado funcione bien. ¿Qué estamos diciendo? Que los trámites de la Agencia Nacional de Tránsito, en vez de que se demoren 6 meses para matricular un vehículo, para renovar un permiso de operación, para poder funcionar bien el Estado, no puede demorarse 6 meses. Se tiene que demorar máximo una semana o hacer digitalmente los trámites en horas. Tenemos que simplificar. Nosotros hemos hablado durante 3 meses. Yo tengo planteado 23 puntos al gobierno nacional que le voy a simplificar muy rápidamente. Primero, simplificación de trámites inmediatos. Segundo, reestructuración de créditos. A través de la CONAFIT se han asignado $50 millones para que con las cooperativas de ahorro y crédito se reestructuren los créditos del transporte pesado. A través de la corporación financiera se reestructuren. Tercero, establecimiento de un piso tarifario inmediato a través de la Agencia Nacional de Tránsito
y un acuerdo con el sector empresarial en forma técnica con este piso tarifario. Cuarto, que el SRI deje de emitir esos puntos de emisión que fortalecen la informalidad. Quinto, seguridad en carreteras con la Policía Nacional y en los exteriores de los puertos. Es decir, hay todo un plan, Omar. La situación es en el momento y ya hemos visto que con otros sectores el gobierno sigue y sigue con los diálogos y sigue con los diálogos porque no hay presupuesto y las cosas no se van a dar de un momento para otro, señor Vizcaíno. Se lo puedo asegurar. No, yo no soy por parte del gobierno, pero estoy seguro que las cosas no se las van a dar de inmediato porque, entre otros puntos, hay una visión ideológica, pero también hay falta de presupuesto. Ahora, insisto, cuando yo escuché la noticia y yo vi que ustedes salieron a celebrar la decisión de este congelamiento, yo decía, no sé si no se están dando cuenta que les subieron, o sea, lo que le hicieron fue adelantar 5 meses de aumento. Porque venían un promedio de 5 centavos mensuales el diésel y de un momento a otro le subieron 21 centavos. Insisto, señor Vizcaíno, y por aquí va mi pregunta. Si, por ejemplo, ustedes hasta diciembre no llegan a un acuerdo con los empresarios, que por cierto, los empresarios, no por ustedes, sino desde hace un buen tiempo vienen diciendo que están hasta aquí, que no pueden ya con los costos de producción, y más aún, dicen que ya la situación está insostenible. Yo veo bien complicado que les acepte pagar a ustedes un 20% más de los fletes. Por eso es que yo veo complicado el panorama. Le vuelvo a preguntar, ¿qué pasa si aquí hasta diciembre, enero no llega a un acuerdo con los empresarios? Mire, realmente sería insostenible la operatividad de nuestro sector. Como le vuelvo a ratificar, para el empresario le representa una milésima a una 10 milésima de dólar. Ni siquiera existe la expresión monetaria para poderla identificar en el artículo final que le transportamos. Lo que para nosotros significa un 20%. Y nosotros sí apelamos y pedimos que lleguemos a un acuerdo. Ahora, ¿qué ocurrió en el tema del combustible? Se tenía prácticamente un escenario de focalización, mi estimado Omar. En el Ecuador, como usted conoce, hay 2.400.000 vehículos. 2.400.000. De transporte público y comercial, que somos los del transporte público y comercial, somos 400.000. Los otros 2 millones son vehículos de todos los ecuatorianos, de los maestros, de los estudiantes, de las amas de casa, de los abogados, de toda la sociedad civil. 2 millones es la inmensa mayoría. Se estaba analizando una focalización solo para un sector. Nosotros no somos el gobierno. El presidente toma una decisión y dice, les voy a congelar no a los transportistas, les voy a congelar a todos los ecuatorianos y la sube la gasolina de 1.50 a 1.55. Omar, el mes pasado la gasolina subió 11 centavos, de 2.39 a 2.50. Este mes sube 5 centavos, pero en cambio el presidente dice, les voy a congelar a todos, no solo a los transportistas. Nosotros no somos el gobierno. Nosotros no podemos tomar las decisiones y el presidente es el que toma esa decisión de congelarles a todos, de no focalizar, y entonces ya es una política pública, claro, que es evidentemente responsabilidad del gobierno. Y solamente para cerrar el tema, señor Vizcaíno, bueno, dos en realidad. ¿Usted realmente cree que el tema de los combustibles no ha afectado a los precios de la canasta básica? Porque, se lo digo yo, que me considero aún de clase media, las cosas han subido. Ahora, me cuesta, cada vez que voy a tanquear el carro, que yo lo utilizo para temas familiares y laborales, me da terror. Me da terror porque se me ha desfinanciado totalmente mi presupuesto por tanquear el carro. Pero siento pues que las cosas han subido, el aceite ha subido. Entonces, ¿usted cree que si a ustedes aumentan un 20%, no volverán a subir las cosas? Punto 1 y punto 2. Usted está hablando, y muy bien, porque usted representa a un sector, que es el sector del transporte pesado. Usted tiene que defender a su gremio y está muy bien. Pero, ¿usted qué cree que va a pasar con la transportación urbana? Porque ese es el tema candente, esa es la papa caliente
Porque como está nuestra economía, si hay un aumento de los valores en los pasajes de la transportación urbana, puede haber inconvenientes. Omar, ese terror que usted sentía, sentíamos nosotros mismos. Por eso queríamos que ya se pare ese incremento interminable. La disyuntiva era que lo querían llevar el precio a 2.70 y lo querían subir mes a mes, a mes, a mes. Entonces, el terror que usted sentía, lo sentíamos todos, y entonces ahora se congela. Prácticamente la gasolina ha subido 5 centavos, pero se congela permanentemente. En los diálogos que hemos tenido nosotros nos han dicho que esto es indefinido por el actual gobierno. Y sí le quiero decir algo. Nosotros no hemos subido los fletes del transporte pesado. Nosotros movemos más del 95% de todos los productos. No hay razón para que se suban las cosas, porque si ha habido subida de precios, seguramente son especuladores o intermediarios que se han beneficiado. Pero nosotros no hemos subido las tarifas, Omar, le puedo certificar. No hay ninguna subida. Y técnicamente, el impacto de un tráiler que mueve 60,000 libras de arroz de Guayaquil a Quito o 60,000 libras de azúcar. ¿Nosotros qué estamos pidiendo? Un incremento, un ajuste de $100, $120 el viaje de Guayaquil a Quito. Pero si usted divide esos 100, 120, que es lo que nos está afectando a nosotros en este momento, el viaje, el flete, lo divide para 60,000 libras de arroz, debería eso representar no más allá de una milésima de dólar por artículo, por libra. Pero si hay otros factores, eso ya tenemos que hablar con los intermediarios, los especuladores, pero nosotros no hemos subido nada, mi estimado Omar, por lo tanto no debería estar afectados los precios de la economía. Que ha estado con nosotros en un café con JJ. Luis Felipe, muy amable, gracias. Gracias, Jimmy, gracias, Omar, buenos días. Muy bien.